Somos el programa agroindustrial de la provincia de Santa Fe. Y estamos en el aire los jueves y domingos, por televisión regional y en YouTube. Bienvenidos a Campo Técnico. Hoy le proponemos conocer a una histórica asociación civil rosarina, ligada desde sus inicios con la producción del campo argentino. El 18 de agosto de 1884, en Rosario, se juntaron 33 comerciantes para dar inicio al Centro Comercial de Rosario, lo que hoy conocemos como la Bolsa de Comercio de Rosario. La motivación para comenzar con esta institución se puede resumir en 3 puntos. Estas personas buscaban tener un lugar de reunión para tratar negocios lícitos. Querían asumir la responsabilidad del gremio mercantil para velar por los intereses. También querían uniformar los usos comerciales. Este es el Palacio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y a continuación vamos a conocer las actividades que aquí se realizan. Así comienza Campo Técnico. Soy Mario Coroni, soy director institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario. Nuestra institución es una asociación civil sin fines de lucro que este año ha cumplido 134 años de vida, o sea, nació en 1884, en la época que Rosario apenas era una pequeña ciudad de 40.000 habitantes, producto de la inmigración, y que debe su origen y su crecimiento al puerto, al río. Rosario y el río han crecido juntos y la bolsa ha crecido con ellos. Nuestra bolsa nace en aquella época fundamentalmente en torno a la comercialización de los productos de las colonias agrícolas que se fueron radicando en nuestra provincia y en Entre Ríos. Cuando esas colonias agrícolas empezaron a producir excedentes de granos, esos excedentes se canalizaban hacia el puerto de Rosario. Así surge el mercado de cereales y oleaginosos en Rosario y la figura del corredor de cereales. El corredor de cereales fue desde sus orígenes una figura trascendente porque un poco recibía los productos de estas colonias, conocía las necesidades de los exportadores que normalmente enviaban esos productos a Europa y se ocupaba de comercializarlos con exportadores y con fabricantes que estaban radicados aquí en Rosario. Ese fue el primer mercado de nuestra bolsa, el mercado de cereales y oleaginosos. Así nace también la Cámara Arbitral de Cereales en 1899, que es la decana de las cámaras arbitrales de cereales de la Argentina. Siguiendo con la línea cronológica, a comienzos del siglo XX, en 1908, se crea el Mercado General de Productos Nacionales de Rosario, que hoy es el ROFEX, o sea, Mercado de Futuros, en aquella época dedicado exclusivamente a los futuros de productos agrícolas, fundamentalmente el maíz y el lino, que eran los productos típicos de nuestra ciudad. En trigo, fundamentalmente, se comercializaba en Buenos Aires. Ese mercado hizo de Rosario uno de los mercados más importantes del mundo. En la década de 1920, Rosario pasa a ser el principal puerto exportador de cereales del mundo y los precios de maíz y de lino eran consultados los de nuestro mercado en Rosario. Siguiendo en el tiempo, en 1926 se crea lo que hoy es el Mercado Argentino de Valores. En aquella época era el Mercado de Valores de Rosario, bajo la forma de sociedad anónima. Siguiendo en el tiempo, llegamos al último mercado que se crea en nuestra bolsa, que es el Mercado Ganadero Sociedad Anónima, Rosgan, que se crea ya en el 2008. En definitiva, hoy la bolsa tiene 4 mercados: el típico y tradicional mercado de cereales oleaginosos, el ROFEX, el Mercado Argentino de Valores y Rosgan.
Esos son los 4 principales mercados, pero no se limita la bolsa a mercados. Además de la Cámara Arbitral de Cereales, tenemos una Cámara Arbitral para aceites vegetales y finalmente un Tribunal de Arbitraje General que interviene como árbitro en cualquier tipo de litigio que se suscite entre las partes que quieren someterlo a resolución por parte de este tribunal. Además tenemos un departamento de estudios económicos porque la bolsa está muy imbricada en todo lo que tiene que ver con la actividad económica de la ciudad, de la región y del país. Así que bueno, allí preparamos proyectos y hacemos estudios de distinta índole para lo que tiene que ver con el crecimiento de Rosario y su región. Cuando hablamos de los mercados que se desenvuelven en la bolsa, mencionamos que el mercado más tradicional, el más conocido, es el mercado de cereales y oleaginosos. ¿Quiénes concurren a ese mercado? Por el lado de la oferta, o sea, representando a los productores, a los acopiadores y a las cooperativas agrícolas, la figura clave es el corredor de cereales. Él actúa por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda tenemos aquí exportadores que exportan los productos tal como vienen desde Chacra a los fabricantes de aceites y de subproductos. Hablo de aceite de soja, hablo de aceite de girasol, hablo de los molinos harineros que compran el trigo para procesarlo y transformarlo en harina. O sea, ellos constituyen la demanda de este mercado. De la concurrencia de la oferta y la demanda surge el precio transparente que después se conoce a través de los diarios todos los días. Ese es el mercado de cereales y oleaginosos. En el mercado de futuros del ROFEX, lo que se operan son contratos de futuros y de opciones sobre distintos productos. Hoy el contrato que identifica ROFEX es el futuro de dólar. El futuro de dólar se ha constituido por el volumen de negocios que concentra en el 6º mercado a nivel mundial de productos de futuros. Allí lo que se negocia entre el vendedor y el comprador es la entrega de una determinada cantidad del contrato, en este caso estamos hablando de contratos de dólar, que se van a liquidar al vencimiento de ese contrato. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo dólar marzo de 2019, me estoy comprometiendo a entregar una cantidad determinada de dólares. Cuando llegue el vencimiento de ese contrato, se liquida el contrato por la diferencia entre el precio de la operación original y el precio del día del vencimiento. El otro mercado es el mercado argentino de valores. Allí lo que se negocian fundamentalmente son valores negociables, es decir, títulos de deuda o acciones de pequeñas y medianas empresas. Entre los títulos de deuda encontramos cheques de pago diferido, pagaré bursátiles, fideicomisos financieros. Hay distintos tipos de obligaciones negociables o acciones de pequeñas y medianas empresas. El producido de esa colocación es utilizado por la empresa emisora para financiar su propia actividad productiva. El último mercado es el mercado ganadero, Rosgan. Allí lo que se negocia son terneros para invernada, es decir, los vendedores, en general productores, lo que hacen es comercializar a través de consignatarios de ganado, lotes de ganado que están radicados en distintas provincias argentinas y los compradores los compran para engordarlos y posteriormente venderlos como gordos a frigoríficos o a exportadores. No es un invento argentino la venta, los remates televisados de Hacienda. El primer país latinoamericano que empezó a negociar ganado por televisión fue Uruguay. En una oportunidad tuvo una epidemia de fiebre aftosa y para no tener que mover el ganado para evitar contagios, lo que se hacían era se filmaban los lotes y se remataban en hoteles que estaban en Montevideo. Tomando la figura del remate uruguayo, la Bolsa de Rosario crea Rosgan y lo que se hace es, se filman los lotes de terneros en los lugares donde estén radicados y el día del remate se muestran a través de televisión de manera tal de que puede participar del remate cualquier persona que esté ubicada en cualquier punto del país. Y las ofertas por esos lotes que se rematan se pueden hacer de manera presencial o a través de teléfono, a través de un call center que está ubicado en el recinto de negociaciones. Esto evita que haya que mover los animales que normalmente se venden en las ferias del interior del país y eso evita el estrés de los animales, la pérdida de peso de los animales y además permite que el vendedor, el productor que quiere vender sus animales, pueda poner una base
de negociación, de manera tal de que si no se alcanza ese precio, él desiste de la operación, cosa que en los remates ferias no puede ocurrir. Cuando la Bolsa de Comercio de Rosario nace, allá por 1884, lo hace en la esquina de las calles San Lorenzo y Sarmiento, que en esa época se llamaba Libertad, en un local alquilado. El primer edificio propio de la Bolsa fue construido en 1906, en la calle San Lorenzo, entre Sarmiento y San Martín. Donde estamos hoy, el Palacio de la Bolsa, el edificio sede de la Bolsa en la calle Corrientes y Córdoba, se construyó y se inauguró en 1929. Este edificio, bueno, es un edificio que tiene las características de la construcción de Rosario de la década de 1920 y fue sede de los mercados de la Bolsa hasta que a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, nos dimos cuenta de que para adaptar los ambientes de los mercados a las necesidades en materia de comunicación y de informática, había que alterar la estética del edificio. Entonces la Bolsa hizo un nuevo edificio que está por calle Paraguay, que es el que conocemos como edificio Torre de la Bolsa, y allí se trasladaron los mercados, tanto el mercado de valores como el mercado de cereales. Lo que ocurre es que hoy los mercados prácticamente son mercados electrónicos. Hoy todo se hace desde computadoras y fundamentalmente desde las oficinas de los operadores. O sea que los viejos mercados con la concurrencia física de los operadores y los gritos y todo, pasó a ser de otra época del pasado, ¿no? Así que pero bueno, la Bolsa sigue creciendo y en la actualidad estamos levantando el tercer edificio de la Bolsa, que va a ser el edificio Armonía, sobre calle Corrientes, entre las calles Córdoba y Santa Fe. Y llegamos al final del primer bloque de Campo Técnico. Después de la pausa, continuamos recorriendo y conociendo la Bolsa de Comercio de Rosario. Este programa es auspiciado por Río Uruguay Seguros. Estando en este lugar, la Bolsa de Comercio de Rosario, es inevitable hablar de números. Para saber sobre la actualidad económica y comercial de nuestra región, dialogamos con el doctor en Economía Julio Calzada. Él es el director de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad. La Bolsa de Comercio de Rosario cuenta con el único mercado físico de granos y Rosario es la plaza más importante en materia de comercialización de granos, de fabricación y de exportaciones. De acá sale casi el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites. Argentina viene de atravesar una campaña como la cerrada en materia agrícola sumamente conflictiva, donde producto de una sequía que quizás haya sido la sequía más fuerte de los últimos 50 años, combinada precisamente también con lluvias en el momento de las cosechas, generaron una pérdida de casi 22 millones de toneladas de producción de soja y una caída prácticamente de 6 a 8 millones de toneladas de maíz. Eso le implicó a Argentina no poder contar en todos estos meses y justo momentos de gran crisis macroeconómica con prácticamente 8.000 millones de dólares más que hubiera podido tener nuestro país en materia de producción y en materia de divisas como para poder enfrentar las turbulencias de este mercado cambiario en estos meses. No obstante ello, los productores han renovado la apuesta, han hecho una muy buena, más de 6 millones de hectáreas han sido sembradas con trigo que en este momento está necesitando en algunas zonas agua, pero bueno, hay unas perspectivas de que si llueve en estos días, Argentina puede llegar a tener una producción de trigo muy interesante, quizás récord en el orden de los 21 millones de toneladas, esperemos que el clima acompañe, y esas 21 millones de toneladas tienen que estar generando un ingreso de divisas importante en el orden de 4.500, 5.000 millones de dólares que van a caer en noviembre, diciembre y enero principalmente, que es cuando los productores en su gran mayoría venden el trigo y ese trigo viene a parar a los puertos.
Esto de alguna manera es una ayuda al mercado cambiario argentino en el momento de mayores dificultades. Lo que ya prácticamente se viene es todo lo que tiene que ver con la cuestión de siembra de soja y de maíz. Ahí en este caso concreto nosotros hemos hecho una estimación reciente, la Bolsa ha hecho una estimación reciente de lo que aparentemente podría llegar a ser esta campaña, que si todo funciona bien podría generar unas 50 millones de toneladas de producción de soja y unas 43 millones de toneladas en las estimaciones que hace la Bolsa de maíz. Argentina, de tener una buena campaña, podría volver a recuperar el aporte habitual que hace de cerca de 25.000 millones de dólares de exportaciones sobre un total de 58.000 que exporta Argentina. Ese es el aporte que anualmente, cuando la campaña viene bien, la economía argentina tiene de parte del sector agropecuario y del sector agroindustrial. Así que bueno, esperamos que de alguna forma el clima acompañe y que realmente esta campaña le permita al sector agropecuario argentino ayudar a la economía argentina con estas divisas. Si la campaña está dentro de los carriles que estamos planteando, Argentina puede llegar a tener una producción de 120 millones de toneladas, que sería la producción de todos los granos, ya sea cereales y oleaginosa, la producción habitual cuando el año es bueno en los últimos periodos. Esto implica, lógicamente, tener trigo para una industria molinera que hoy por hoy se trata de un sector que está exportando a Brasil, no solamente está exportando harina de trigo y se ha convertido prácticamente en uno de los animadores del mercado de exportación de harina de trigo, sino también tener trigo para exportar. Genera divisas, genera actividad en la propia industria molinera. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con una buena producción de soja. La soja por lo general en un 85-90% se exporta, es la fuente principal de divisa de Argentina. Allí concretamente hay productos como el caso de la harina de soja, que es el principal producto de exportación de Argentina, genera casi 10.000 millones de dólares y se vende a un cúmulo de países, en orden de 50-60 países. Poder contar con una buena producción le permitiría a Argentina tener estas divisas y al mismo tiempo poder motorizar la actividad industrial de todas las fábricas aceiteras que producen harina y aceite. El otro tema que Argentina aparentemente va a avanzar fuertemente es la producción de soja. Cuando se muele se obtiene harina y aceite. El aceite de soja se convierte en biodiesel. Lo que a veces la gente no sabe es que adentro en el parque automotor gasolero de Argentina, cuando uno abre el tanque de combustible, adentro de ese tanque hay 10% de biodiesel hecho en base a aceite de soja. Bueno, está la posibilidad, y el gobierno ayer específicamente, el secretario de Energía planteó esa posibilidad. Argentina hoy combina el 90% de gasoil con un 10% de biodiesel. Está la posibilidad de ir creciendo en un 12%, en un 15% y tal vez en un porcentaje mayor en el caso del transporte público. Esto daría la posibilidad de evitar tener que importar gasoil y poder utilizar el biodiesel argentino, que hoy tiene algunos problemas para la exportación. Están cerrados los mercados, complicado el europeo, cerrado el mercado estadounidense. Esta producción de biodiesel podría canalizarse a nivel local y esto permitir de que uno deje de importar gasoil, mejorando de alguna manera, dando una ayuda a la balanza comercial. Enseguida continuamos con el último bloque de Campo Técnico, desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Recordá que podés volver a ver este y todos los programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Campo Técnico TV. Continuamos en Campo Técnico y la consulta ahora es sobre la coyuntura. ¿Cómo están los mercados a nivel mundial y cuál puede ser nuestra expectativa como país productor?
El mercado internacional hoy por hoy es un mercado que viene complicado. Viene complicado principalmente por una guerra comercial que se ha desatado entre China y los Estados Unidos, que ha golpeado principalmente al producto más relevante que tiene la economía argentina, que es precisamente la soja, por lo que decíamos antes, esta generación de harinas, aceites, que son la principal fuente de exportación. Las noticias de esta guerra que afecta son aranceles que se van poniendo Estados Unidos y China, afecta particularmente al mercado de la soja. ¿Por qué? Porque Brasil, Estados Unidos y Argentina le venden poroto a China, China procede a moler ese poroto, lo convierte en harina y le da de comer a sus animales, y de esa manera brinda proteínas animales, le brinda proteínas animales concretamente a toda su población. El problema que se está planteando es que aparentemente China ha informado que en vez de comprar 90 millones de toneladas de poroto de soja, tal vez esté comprando 80, unas 10 millones de toneladas menos. Esto no es una buena noticia para Argentina, no es una buena noticia para el mercado de la soja. China aparentemente esas 10 millones de toneladas trataría de utilizar otro tipo de productos para reemplazarlo, de manera tal que esta guerra comercial no favorece de ninguna manera. Y cuando uno mira los precios de la harina y del aceite, vemos precios aletargados en casi $600 la tonelada a nivel internacional, 300 y pico en el caso de la harina. Son valores que de ninguna manera representan los valores que llegó a tener específicamente en el año 2007, 2008 o en el 2014, que eran los precios muy interesantes y muy buenos para Argentina. La producción de soja a nivel mundial viene muy fuerte, muy fortificada, principalmente por Estados Unidos, que va a tener una buena campaña. Lo mismo sucede en el caso del maíz, y el último informe de USDA también muestra que en el caso del trigo, Rusia, que venía con problemas climáticos, aparentemente va a tener una producción mucho más alta de lo que se preveía. Con lo cual, la mirada de los mercados internacionales no es favorable para Argentina, los precios están de alguna manera deprimidos, con escasa reacción. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona más hacia adelante, cuando ya siembre concretamente Brasil, cuando esté sembrando Argentina, en caso de soja y maíz, y ver cómo termina de alguna manera los números del mercado de trigo. Pero por el momento, lo que uno mira del mercado internacional, la realidad es que no es favorable para nuestro país. El momento económico que nos toca vivir realmente es dificultoso. Cuando asume este nuevo gobierno en diciembre del año 2015, realmente había muchas expectativas de superar distintas complicaciones económicas que estaba viviendo el país. Algunos pasos positivos se dieron, pero otros no se dieron en la medida que uno hubiera esperado. Lo más importante creo que es reinsertar a Argentina en el mundo, es decir, que Argentina pueda aspirar a colocar sus producciones en distintos países y dejar de ser una isla como estaba ocurriendo anteriormente. Efectivamente estamos pasando una coyuntura difícil y esto ha llevado a que el gobierno haya anunciado recientemente una serie de medidas, sobre todo de carácter impositivo, lo que conocemos como retenciones a las exportaciones, que es un mal impuesto porque allí se está gravando al que exporta, al que produce divisas. Pero bueno, entendemos que en esta coyuntura difícil todos los sectores económicos que puedan hacerlo tienen que aportar a superar la solución. Desde la Bolsa instamos al crecimiento de nuestras producciones agropecuarias para poder crecer en volúmenes exportados, fundamentalmente de los productos típicos de nuestro mercado, cereales, oleaginosos y derivados, y tenemos expectativas de que al cabo de esta difícil coyuntura podamos superar la situación. Y llegamos al final de Campo Técnico de esta semana. Queremos agradecer muy especialmente a las personas y empresas que hicieron posible esta emisión. Nos volvemos a encontrar Dios mediante, como siempre, cada jueves, 20 y 30 horas, por Televisión Regional. Este y todos los programas completos están disponibles en YouTube. Búscanos como Campo Técnico TV.